Hola a todos. Hoy es lunes, 22 de junio de 2026, y nuestro querido amigo Elijah Magnier está aquí con nosotros. Bienvenido, Elijah. Hola, Nima. Gracias por invitarme. Es un placer estar contigo. Sí, empecemos por las conversaciones, por la cumbre que tuvimos en Suiza, cerca de donde vives, por cierto. Las dos partes se reunieron, y parece que por lo que se escucha tanto del lado iraní como del estadounidense, el ambiente fue positivo. Pero ayer no fue así. Ayer fue un caos total. ¿Qué pasó ayer? La forma en que entró el ministro de Exteriores iraní, y luego ese mensaje que publicó Trump en su red social, diciendo que si Irán apoya a Hezbollah, los va a bombardear otra vez, más fuerte que antes, como la semana pasada. Y ese fue el tono del discurso. Entonces los iraníes dijeron, nos vamos a levantar de la mesa porque Donald Trump está violando la primera cláusula del memorando de entendimiento. No solo estaba amenazando, sino que de alguna manera estaba intimidando a los miembros de la delegación iraní. Esa fue la línea roja para los iraníes. Por eso intentaron marcharse. Luego entra en juego la mediación del gobierno pakistaní. Asim Munir, el mariscal de campo de Pakistán, trató de gestionar la situación. Y funcionó. Las dos partes negociaron. Hoy se marcharon de Suiza. Pero por lo que hemos visto hasta ahora, los equipos técnicos, como señaló Jode Vance, siguen allí hablando entre ellos, porque en los próximos 60 días tienen que lograr algún tipo de resultado. Tienen que ver algún tipo de resultado positivo en este proceso de negociación, en estas conversaciones directas entre las dos partes. Y la cuestión de fondo, Elías, sigue siendo el caso del Líbano. Pero antes de entrar en ese tema que es tan importante, tuvimos una noticia de última hora. Scott Bessant, como primer indicio de la negociación, mencionó que dio luz verde al petróleo iraní, ya sabes, al petróleo iraní, con un giro temporal de 60 días en las sanciones. Así que, durante 60 días, estos dos equipos técnicos están hablando, comunicándose, y las sanciones se levantan o se suspenden. ¿Cuál es tu interpretación de lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, creo que la cuestión más importante que estáis abordando hoy es la del Líbano. Ahora bien, antes de empezar a hablar del Líbano, es importante que el público entienda que el presidente Trump y los iraníes están hablando con interlocutores distintos. Y cuando digo interlocutores distintos, me refiero por un lado al pueblo iraní y por otro a Donald Trump, al pueblo estadounidense, especialmente a quienes se oponen al acuerdo. Luego, los iraníes necesitan comunicarse con los libaneses de forma indirecta. Así que tienen que enviar esos mensajes cuando se sienten amenazados. Cuando Donald Trump dice, voy a bombardearos, voy a empezar la guerra otra vez. Y si haces esto o no haces aquello, o no hablas con Hezbollah, entonces se retiran, porque lo que están enviando es un mensaje de poder, de fuerza, de autoridad. No tienen miedo de volver a la guerra por Líbano, como ya lo han hecho antes. Así que esto no es un espectáculo, no es teatro. Lo han hecho, pero necesitan enviar el mensaje. Y Donald Trump tiene que enviar ese mensaje a los israelíes, porque está presionando a Benjamín Netanyahu y a la sociedad israelí, a los opositores de Netanyahu y a sus aliados. Tiene muchos frentes abiertos en Israel por la decisión de los estadounidenses de negociar sin que Israel esté en la mesa, y además en su nombre. Por eso, necesita mandar un mensaje, como cuando dice, voy a pedir a los sirios que se ocupen de Hezbollah. Sabe perfectamente que los sirios no son capaces de encargarse de Hezbollah, pero lo que está diciendo a los israelíes es, vosotros salid y luego yo me ocuparé de Hezbollah, me ocuparé de vuestros asuntos. Así que este tipo de mensajes que están circulando no van dirigidos a la mesa en Suiza, van dirigidos a todos los actores que están fuera. Por eso vemos que los iraníes se marchan. Por eso vemos a Donald Trump amenazando a la delegación, incluso con asesinarla,
porque ya ha intentado atacar a Irán en el pasado y lo hizo 2 veces durante las negociaciones. Para los iraníes, esto es un déjà vu. Y la gente les dice, ya os lo advertimos, no vayáis, y ahora va a intentar mataros antes de que volváis. Y Donald Trump no es de fiar. Sin embargo, como decías, el equipo técnico está allí por ambas partes. Y de hecho es ese equipo técnico el que va a deshacer todos los pequeños detalles y volver a encajarlos. Pero sobre todo, destaca la presencia de Qatar y Pakistán. Y Qatar está muy acostumbrado a todos estos asuntos. Han intentado tratar con los talibanes y con los estadounidenses. Están habituados a África, a los americanos y a mediar en muchos conflictos. Así que lo entienden, y de hecho fueron ellos quienes propusieron crear las llamadas células de desconflicto para tantos temas, porque saben que el peligro viene de Israel y de Benjamín Netanyahu. El primer párrafo mencionaba Líbano 3 veces, y los iraníes están hablando. Pero oye, hay otra mente aquí a la que la gente no está prestando atención. Se menciona Líbano 3 veces, pero hay otro tema que aparece en todos los frentes de Oriente Medio, y están hablando de algo que traerán más adelante, Yemen y Gaza. Aún no hemos llegado a eso. Ahora estamos afrontando el primer y más urgente problema, porque los israelíes están dentro del Líbano, atacando el país cada día, sin querer marcharse, con dificultades internas para retirarse, y siguen destruyendo casas y pueblos libaneses. Lo que está ocurriendo ahora es que Donald Trump considera a Benjamin Netanyahu una carga para el proyecto de Estados Unidos en Oriente Medio. Donald Trump quiere detener la guerra. ¿Es de fiar? Donald Trump wants to stop the war. Is he trustworthy? Absolutely not, because En absoluto, porque como hemos visto, se levanta por la mañana y quiere bombardear Irán otra vez. No quiere darles una oportunidad, ni cumplir con el acuerdo. Y aunque en los 14 puntos se dice claramente que no puede amenazar a Irán, y que no debe haber amenazas ni hostilidades entre ambas partes, debería haber intercambio. Aún así, violó los 14 puntos antes incluso de empezar. Así que, como dije, hay distintos mensajes que deben ir en direcciones diferentes. Sin embargo, Líbano se convierte en una carga, y podemos hablar de por qué lo es y de cuál es nuestra situación en Líbano, justo cuando mañana se celebran en Washington las negociaciones entre libaneses e israelíes. Esto es lo que va a J.D. Vance sobre el caso del Líbano. Gracias, señor vicepresidente. ¿Entró usted esperando que los iraníes convirtieran el Líbano en una pieza tan clave como finalmente lo hicieron? ¿Y cómo describiría los avances en el Líbano? Sé que el señor Arachi dijo que el progreso fue muy bueno, pero ¿cuál es su valoración al respecto? Sí, yo también lo describiría como un progreso muy positivo. Quiero decir, mira, lo que queremos es un alto el fuego regional, ¿no? Queremos que Hezbollah deje de disparar contra nuestros amigos en Israel. Queremos que los israelíes puedan vivir en paz. Y también queremos asegurarnos de que cuando ocurran cosas, no se descontrole la situación hasta convertirse en una escalada mayor. Así que hemos sido, creo, bastante eficaces al establecer lo que llamamos un mecanismo de desconflicto. Pero en realidad de lo que se trata es de que cuando pasan cosas, las partes hablen entre sí. A veces, ya sabes, te encuentras con un problema del tipo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Tienes a un oficial de rango bajo que lanza un dron sin la aprobación del alto mando. Y claro, por supuesto, Israel tiene que responder a eso. Pero a veces, esa respuesta podría gestionarse de una forma que nos llevara a una situación mejor y más pacífica si Israel responde dentro del contexto de una conversación que ya está en marcha entre Hezbollah, Líbano, Israel y otros socios de la región. Hasta prácticamente las 4 de la tarde de ayer, hora de Bergenstock, no existía un mecanismo real para mantener esas conversaciones, y fue entonces cuando lo pusimos en marcha. Así que lo que intentamos decir es, ante todo, que Israel y cualquier otro país de la región
tienen derecho a la autodefensa. Pero queremos asegurarnos de que ese derecho a la autodefensa esté ahí, en segundo plano, mientras hablamos de cómo reducir las tensiones y evitar que estos conflictos se salgan de control. A veces, lo que ocurre es que si el conflicto se descontrola, eso empeora la autodefensa de todos y también la seguridad de todos. Por eso hemos puesto en marcha un proceso para asegurarnos de que esa escalada no se produzca. Y diría que ya se empiezan a ver los resultados. En las últimas 24 horas, probablemente haya sido el momento más tranquilo que hemos visto en la situación del Líbano. Las 24 horas anteriores también fueron bastante buenas. Obviamente, hubo algunos tiroteos hace unas 72 horas. Así que esto sigue siendo un trabajo en curso, pero lo que hemos hecho es organizar la operación de manera que podamos garantizar que no se descontrole en el futuro. Sí, creo que lo que dijo es muy importante, sobre todo porque no habla de la autodefensa de Israel, sino de la autodefensa de todos. Ese es un punto clave, realmente muy importante en lo que ha dicho. Y el otro tema que mencionó es nuevo. Han creado una unidad de control de conflictos, algo que antes no existía. Han definido un nuevo mecanismo entre Estados Unidos e Irán para gestionar la situación entre Israel y Líbano. ¿Cómo ves tú esos 3 puntos en lo que ha dicho? For me, everything he said is Para mí, todo lo que dijo va una vez más dirigido a un público diferente. Pero lo más importante, como bien has señalado, es que todo el mundo tiene derecho a la autodefensa. ¿Qué significa eso? Déjame explicarlo. Significa que por primera vez, Estados Unidos no solo reconoce a Hezbollah, sino que además reconoce su derecho a la autodefensa. Y no está hablando de lo que siempre oímos de los estadounidenses, que la califican como una organización terrorista. Al contrario, así usted entiende como una parte, como Israel, como dice en lo que está ocurriendo. as Israel on equal ground in what's happening. And then, in fact, Vance proposed to bring De the hecho, Israelis Vance propuso around the reunir a table. los israelíes en la mesa, y los iraníes aceptaron con la condición de que también se invitara a Hezbollah. Y ahí fue donde la idea se abandonó, porque los israelíes en realidad no quieren hablar con Hezbollah, quieren hablar con el gobierno libanés. Y Hezbollah no está seguro de aceptar hablar con los israelíes, a menos que sea en igualdad de condiciones, para pedirles que se retiren del Líbano, y desde luego, no en un diálogo directo. Y eso nunca va a ocurrir. Así que lo que escuchamos aquí es que los estadounidenses están defendiendo a Hezbollah en lugar de hacer lo que han hecho desde la creación de Hezbollah en 1982, tras la invasión israelí del Líbano, una guerra que yo cubrí sobre el terreno. Lo que se está diciendo es que Hezbollah existe, que Hezbollah es un partido, que Hezbollah tiene derecho a defenderse, y que esta vez los estadounidenses están defendiendo a Hezbollah al detener los ataques israelíes para que Hezbollah pueda seguir existiendo. Hezbollah can continue existing. And what we are talking in details today. Y de lo que estamos hablando hoy, en detalle, es de que escuchamos a israelíes y libaneses hablar sobre la retirada de Hezbollah de ciertas provincias. Aunque los israelíes están pidiendo provincias que no controlan, que nunca ocuparon, pero están intentando jugar con las zonas al norte del río Litani, aunque eso signifique que en el resto del país Hezbollah sigue existiendo. Así que haga lo que haga Israel hoy, incluso Israel está reconociendo que Hezbollah sigue existiendo en el Líbano y que hay un actor armado híbrido que va a continuar allí, porque forma parte de la sociedad libanesa y es uno al que Israel no consiguió derrotar ni desarmar. Has dicho que el Líbano es una carga. Vamos a hablar de eso. ¿Qué significa exactamente? El Líbano, perdón. Dijiste que el Líbano es una carga. Sí. ¿Qué quieres decir con eso? Lebanon is a burden because for
Líbano es una carga, porque durante décadas se consideró un asunto interno de Israel. Era cosa de Israel ocuparse del Líbano. Era cosa de Israel atacar Líbano, y Estados Unidos solo podía apoyar a Israel. Ahora hay un problema, porque los iraníes han puesto a Líbano en el primer párrafo y no van a moverse de ahí. Pueden negociar otros puntos, pero están dispuestos a cerrar el estrecho de Hormuz y hacer saltar por los aires todo el acuerdo. Ahora han aceptado que vengan los inspectores nucleares. Eso es otro punto a favor de Irán, porque pueden expulsarlos en cualquier momento si se enfadan, ya que los estadounidenses no están cumpliendo con sus obligaciones dentro del marco de los 14 puntos. Así que no es algo que los iraníes hayan perdido. Al contrario, es otro paso que gana Irán, porque es otra carta que puede jugar además del estrecho de Hormuz. Y en lugar de cerrar el estrecho de Hormuz económicamente, pueden decirle al inspector, ahora te vas del país. O como cuando apagaron las cámaras, lo que han hecho en los últimos años, cuando Irán fue atacado. Y me refiero a las cámaras de la ONU dentro de todas las instalaciones nucleares. Así que ahora tienen más cartas con las que jugar. Y Líbano es una carga, porque si se aplica el alto el fuego en Líbano, si los israelíes se retiran de allí, aunque sea un solo metro, sería el fin del futuro político de Benjamin Netanyahu. La guerra favorece a Netanyahu. La paz favorece a Donald Trump. Y Benjamin Netanyahu no puede seguir librando guerras por todas partes. Fue entonces cuando Vance le dijo, América, eres el único aliado que le queda, porque Israel ya no tiene aliados después de lo que ha hecho, el genocidio en Líbano, en Gaza, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad en Líbano, y convenció a Donald Trump para ir a la guerra contra Irán. Y no fue precisamente un paseo. Al contrario, eso paralizó la economía mundial. Es culpa de Estados Unidos, claro, pero está siendo manipulado por los israelíes. Así que Benjamin Netanyahu tiene que irse. Y ahí fue cuando Donald Trump tuvo un lapsus. No sé si fue realmente un lapsus o si lo dijo en serio cuando afirmó que la carrera de Benjamin Netanyahu está llegando a su fin y que no va a participar en las próximas elecciones. Y aquí es donde el partido Likud, del que Benjamin Netanyahu es el líder, dijo, no, él se va a presentar a las elecciones, va a ganar. Así que hoy está claro que Benjamin Netanyahu es un obstáculo en el camino hacia la paz, pero va a contraatacar. Y ese contraataque está en Líbano. Es ahí donde tiene que ir. Es ahí donde va a decir mañana, después de la reunión con los libaneses, para intentar separar a Líbano de Irán, va a decir, como estoy hablando con el gobierno libanés, que prometió desarmar a Hezbollah, puedo retirarme a la posición anterior a cuando empezó la guerra, la última guerra, no la anterior. Porque en noviembre de 2024, cuando la guerra se detuvo, hubo un alto el fuego y un acuerdo para aplicar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se estableció tras la guerra de 2006. Él avanzó y ocupó 5 colinas. Y ahora, lo que él va a hacer es retirarse poco a poco de muchas zonas del Líbano y luego ir a la colina que ocupó en 2006 y decir, bueno, ahora esto es necesario para la seguridad de Israel. Irán no lo va a aceptar, porque en el primer párrafo se habla del respeto a la soberanía del Líbano. Pero ese es otro punto complicado, porque la soberanía en el Líbano significa no violar la soberanía libanesa. Y no violar la soberanía libanesa implica que todos los drones y aviones israelíes deberían dejar de sobrevolar el espacio aéreo del Líbano. Y eso no es algo que Israel pueda hacer. Así que esos 14 puntos relacionados con el punto 1, el que tiene que ver con el Líbano, nunca se van a aplicar por completo. E Irán siempre podrá volver y decirles a los estadounidenses, no habéis cumplido totalmente el acuerdo. Todavía falta el punto que Israel está violando, y por eso el Líbano quedó abandonado. Parece que han establecido una especie de línea directa de comunicación entre las dos partes,
relacionada con la gestión del estrecho de Hormuz. Conocemos básicamente el problema desde la firma del memorando de entendimiento. El problema era el caso del Líbano. Así que van a estar en contacto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cuando ocurra algo en el Líbano entre Irán e Israel. Esto también es algo nuevo. Creo que eso es un... No, no, because they had one, it's called the mechanism. No, porque ya tenían uno. Se llama el mecanismo, y Francia formaba parte. Así que expulsaron a Francia. Estaban los franceses, los estadounidenses, los israelíes y los libaneses. Y ahora han creado una nueva línea directa para distintos asuntos. Dicen que fue una propuesta de los cataríes, y todos la aceptaron. Así que hicieron una para el estrecho de Hormuz, porque primero necesitan gestionar el desminado durante los primeros 30 días, y después, durante 60 días más, o quizá otros 30, habrá navegación libre y segura para todos, tras las conversaciones entre Irán y Omán, que son los dos países que controlan el estrecho de Hormuz, en coordinación con los demás estados árabes. Coordination with the other Arab states. Of course, the Arab states will not accept for Iran to impose. Por supuesto, los estados árabes no van a aceptar que Irán imponga tasas, e Irán nunca va a imponer tasas por el paso. Sin embargo, sí pueden cobrar por servicios, por seguridad o por cuestiones medioambientales. Eso es otra cosa. Así que por ahora tenemos 30 días de desminado y otros 60 días de navegación libre. Esto significa que en el estrecho de Hormuz se ha establecido un marco relacionado con el programa nuclear. Además, se ha acordado, y los estadounidenses están muy satisfechos de ver que Irán acepta el regreso del organismo nuclear de la ONU, el OIEA, a su territorio para controlar los sitios nucleares que han sido bombardeados y los que no, porque la planta nuclear civil de Bushehr no ha sido bombardeada, aunque sí ha habido bombardeos en sus alrededores. Por eso, los 410 rusos han evacuado el lugar. Pero también están los reactores de Teherán, que no fueron bombardeados. En cambio, Fordo, Natanz, todos esos sí fueron bombardeados y necesitan ser inspeccionados. E Irán está dispuesto a hacerlo poco a poco. Después de eso, tienen que hablar de qué va a pasar con el porcentaje del 20%, con la cantidad de uranio al 20%, porque en el Shatsepoa de 2015 la cantidad también estaba sobre la mesa. Y luego tienen que ocuparse del 60%, que es el tema nuclear. Además, tienen otro mecanismo para el Líbano, porque ese es el mayor desafío. Y los cataríes son muy escépticos al respecto. El primer ministro de Qatar ya dijo, hemos creado este nuevo mecanismo entre nosotros para el Líbano, porque el que había en el Líbano no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Porque el presidente libanés, Joseph Aoun, vino durante la guerra y dijo, pedí al mecanismo que permitiera al ejército libanés y a los trabajadores libaneses conectar dos pueblos con el conducto de agua, y llevo 3 días intentándolo sin ningún éxito. Así que el presidente del Líbano no fue capaz de devolver el agua a 2 pueblos. En ese momento, Israel estaba ignorando por completo tanto el mecanismo como al propio presidente libanés. Y ahora quieren usar al presidente del Líbano como una herramienta para intentar sortear a Irán, diciendo, bueno, estamos hablando con los libaneses. Pero Irán está muy satisfecho, porque su principal preocupación es que la guerra termine y se respete la soberanía del Líbano. Quien logre eso contará con la aprobación de Irán. En el tercer punto, ya sabes, tuvimos la versión del lado iraní, del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. Dijo que, en el marco del programa nuclear, se ha formado un grupo de trabajo sobre el expediente nuclear, que empezará a trabajar en cuanto Estados Unidos haya aplicado por completo la cláusula 13 del memorando de entendimiento. La cláusula 13 básicamente consiste en reunir las cláusulas 1, 4, 5 y 11. La número 1 se refiere al Líbano. Las cláusulas 4, 5 y 11 tratan en esencia de los activos iraníes congelados y de las sanciones al sector petrolero o energético de Irán, así como de las sanciones a la economía iraní.
las de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el Consejo de Seguridad de la ONU y las sanciones primarias y secundarias. Así que, antes de lograr eso, antes de que se aplique por completo la cláusula 13, bueno, parece que, con el paso del tiempo, ambas partes, los equipos técnicos, están intentando facilitar ese proceso. So, in the paragraph 13, as you said, after the signing En el párrafo of the 13, como dijiste, después de la firma del memorando de entendimiento, empiezan a aplicar los párrafos 1, 4, 5, 10 y 11, y a continuar con la aplicación de esas medidas. Así que hay una aplicación continua y no se acepta ninguna violación. Estados Unidos e Irán comenzarán a negociar sobre el acuerdo final. Hablarán de todos los demás párrafos y empezarán a negociar sobre ellos solo cuando los párrafos 1, 4, 5, 10 y 11 se hayan cumplido y aplicado. Esa es la carga que recae sobre Estados Unidos. Ahora han empezado levantando las sanciones a Irán en relación con el petróleo. on Iran in relation to the oil. They lift the blockades on the Strait of Hormuz. Han levantado los bloqueos en el estrecho de Hormuz. Ahora están discutiendo qué ofrecer a Irán como compensación y por los $300 mil millones que el país del Golfo decidió pagar, y de qué forma Irán debe recuperar esa cantidad de dinero. Después empezarán a devolver parte de los activos iraníes que estaban congelados. Todo eso se completará, e Irán recibirá todos sus activos y bienes por valor de esos $300 mil millones. No recibirán efectivo, pero podrán obtener su dinero en la forma que acuerden. Pero de nuevo, el primer punto sigue siendo el obstáculo. But again, number one is in the way. And number one is clearly stating Y el primer punto deja claro que Estados Unidos, Irán y sus aliados en la guerra actual tienen que poner fin de forma permanente a todas las operaciones militares. Y poner fin a todas las operaciones militares significa que Israel debe dejar de violar la soberanía libanesa y de bombardear, en concreto, pueblos. Porque ahora mismo Israel está bombardeando pueblos y destruyendo casas en Marun al-Ras, por ejemplo, en la frontera. Después, tienen que garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano. ¿Cómo van a hacerlo? Pues antes de aplicar esa medida, pueden empezar a cerrar el acuerdo. Pero primero tienen que ver a los israelíes fuera del Líbano. So they have to see the Israeli out of Lebanon before. Yeah. You would be surprised what we've just learned from Te sorprendería lo que acabamos de saber del Canal 14 de Israel. Es un canal importante porque está muy cerca de Benjamin Netanyahu y sugiere que Irán está utilizando un arma electromagnética de baja frecuencia para influir en las decisiones del presidente Trump. Ya sabes, la situación en Israel, la última encuesta allí, muestra que el 92,1% de los israelíes cree que han perdido la guerra o que Irán la ha ganado. Esta wetu, renchistes, habíamos bet encuesti valiéndoles Israel. No lo recuerdo. sort of polls coming out of Israel. I don't remember. Maybe you know better than this. Quizás tú lo sepas mejor que yo, porque yo nunca he visto a los israelíes salir y declarar que han sido derrotados. Nunca en Siria, ni en Líbano, ni en Gaza. Siempre decían, estamos ganando, estamos matando, estamos destruyendo todo. Nadie puede luchar contra nosotros. Y ahora, cuando ves que eso empieza a salir de la propia sociedad israelí, eso significa algo. Incluso el porcentaje dentro del partido Likud y entre esa gente de la extrema derecha supera el 92, el 93,4%, lo cual es aún peor para Benjamin Netanyahu. More than 92%, in 93.4%, which is worse for Benjamin Netanyahu. There are elements for that. First of all, in 2006, Hay elementos que apuntan a eso. Para empezar, en 2006, cuando los israelíes fueron a la guerra contra el Líbano, crearon la Comisión Winograd para analizar por qué el ejército israelí no logró sus objetivos, en qué se habían equivocado y cómo se precipitaron hacia la guerra. Y George W. Bush realmente los presionó. Adelante, seguid, no os detengáis. Los animaba a continuar. Pero no tenían un plan para invadir el Líbano y cayeron en esa trampa sin estar preparados. Por eso crearon una comisión, porque hablando en términos militares,
Se gana cuando el adversario está derrotado, ha izado la bandera blanca y ha sido desarmado o ya no existe, y cuando has alcanzado todos los objetivos que te habías propuesto. Así que, si desde el principio tienes tus objetivos claramente definidos y los cumples, has ganado la batalla. Clearly stated and you achieve them, you won the battle. But if you have failed to achieve all the objectives, Pero si no has conseguido todos los objetivos, y sobre todo, si hoy tienes a Estados Unidos en tu contra, y además tu primer ministro se ha convertido en un problema, entonces los israelíes están realmente en un aprieto. Pero si añadimos un tercer punto que es aún más grave, que Irán está imponiendo sus condiciones. A ver, fueron a Pakistán a negociar ¿qué exactamente? ¿Abrir un estrecho que ya estaba abierto antes de la guerra? ¿Negociar qué otra vez? No fabricar una bomba nuclear que nunca fabricaron. Los inspectores de la OEA de Naciones Unidas estaban allí en Irán, inspeccionándolo todo. ¿No enriquecer por encima del 3,67%? Ah, no. Primero querían cero enriquecimiento. Y ahora los estadounidenses reconocen que Irán puede tener un programa de enriquecimiento. Donald Trump dijo que podían tener misiles balísticos. Dijo, bueno, otros países también tienen misiles balísticos. he said, well, other countries have ballistic missiles. Why not Iran? And Iran can make nuclear bombs. ¿Por qué no Irán? Irán puede construir reactores nucleares y producir electricidad. Yo les dije, tenéis tanto gas y tanto petróleo, ¿para qué necesitáis energía nuclear? Pero bueno, si la necesitan, está bien. Así que él estaba justificando lo que dijo que había destruido en junio de 2025 para volver a ello en febrero de 2026. Dijo, ese es mi objetivo, el que destruí en junio de 2025 y lo voy a destruir otra vez. E Irán no puede tener una instalación nuclear ni ningún tipo de enriquecimiento nuclear. Y luego dijo que había matado a todos los líderes. Y de repente, el líder resulta ser inteligente, es quien toma las decisiones y quien está negociando con Estados Unidos. Así que, cuando Donald Trump se tragó todas las palabras que había dicho al principio de la guerra, en realidad no hace falta analizar quién ganó la guerra. ¿Qué han conseguido los estadounidenses y los israelíes? What has been achieved by the Americans and the Israelis? Of course, the Americans are angry because Por supuesto, los estadounidenses están enfadados porque los israelíes les prometieron que derrotarían a Irán en 3 días. Así que, ¿a quién culpan? Al jefe del Mossad, por haber fallado en su evaluación, la misma que aprobó el primer ministro. Es exactamente como lo del 7 de octubre. Todo eso vuelve como un efecto boomerang y golpea a Benjamin Netanyahu en la cabeza, porque aceptó la dimisión de todos los responsables de seguridad que estaban entonces, pero nunca reconoció su propia responsabilidad. Ahora eso va a salir a la luz en Israel, y van a presionarle para que se cree una comisión, no una que él nombre, sino una comisión independiente que le va a señalar a él como responsable. Todo eso va a estallarle en la cara a Benjamin Netanyahu, a quien hoy el vicepresidente Vance ha reprendido, diciéndole que ya no tiene amigos y que no intente desafiarles. Pero lo más grave que dijo Vance a los israelíes fue esto. Les dijo, todos vuestros sistemas de defensa, los sistemas de interceptación con los que os habéis protegido frente a Irán y Hezbollah, no los mencioné yo, lo dijo él, están fabricados por estadounidenses, enviados por Estados Unidos y pagados por estadounidenses. Así que básicamente les está diciendo, si queréis jugar con nosotros pero no vais a escuchar, nos retiramos. Y entonces continuáis vuestra guerra con Irán y Hezbollah, pero nosotros quedamos fuera de la ecuación. Y claro, los israelíes están escuchando por primera vez un lenguaje completamente distinto al que Benjamin Netanyahu les ha repetido durante los últimos 16 años de su mandato. No os preocupéis por los estadounidenses, yo me encargo de ellos. Y ahora, muchos israelíes culpan a su arrogancia de la situación en la que se encuentra Israel hoy. Hace apenas unos momentos supimos que el jefe de los negociadores iraníes, Mohammad Bagher Ghalibaf, que además es el presidente del Parlamento iraní, junto con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, acaban de aterrizar en Omán. Están hablando con los omaníes, quieren reunirse
con el gobierno de Omán. Ya sabes, dijeron que en 60 días y en los primeros 30 tienen que definir un nuevo mecanismo para el estrecho de Hormuz junto con el gobierno omaní. Hoy mismo regresaron de Suiza y se dirigen a Omán, y parece que el proceso se está acelerando de alguna manera. They're showing a good intention and they saying to the Americans, Muestran buenas intenciones y le están diciendo a los estadounidenses, no confiamos en vosotros y vosotros no confiáis en nosotros, pero estamos actuando para cumplir con nuestro compromiso. ¿Vais a cumplir con el vuestro empezando desde el primer punto? Una vez más, los iraníes harán que los estadounidenses vuelvan al punto 1 en cada paso que den. Dirán, aceptamos tratar el asunto de Hormuz, lo abrimos y vamos a establecer un mecanismo y hablar con los omaníes el mismo día que nos marchamos. Y el portavoz Ghalibaf es el jefe de la delegación y el líder del equipo negociador. Ir a Omán significa decirle a los estadounidenses, soy muy serio con lo que hemos acordado. Sed serios vosotros también y cumplid con vuestro compromiso. Así que, en realidad, todo el acuerdo de 14 puntos se reduce a una sola cuestión. La diferencia entre este acuerdo y el de 2015, el Hotspot, es que Irán no está obligado a cumplir sus compromisos y demostrarlo primero. Ahora son los estadounidenses quienes tienen que demostrarlo primero, y después los iraníes seguirán. Los iraníes lo están demostrando desde el primer día en que aceptaron a los inspectores y están hablando con Omán. Van a empezar a hablar con Omán sobre el estrecho de Hormuz y levantarán el bloqueo en el estrecho de Hormuz para permitir que un gran número de barcos lo crucen. Así que, una vez más, volvemos al punto 13, párrafo 13. Los estadounidenses deben cumplir todos sus compromisos primero, antes de empezar a aplicar la parte que corresponde a Irán. Y la parte que corresponde a Irán es el arsenal nuclear. Creo que para Estados Unidos, la mayor presión viene de sus reservas de petróleo. Reuters informó que las reservas de crudo en Estados Unidos han bajado a 9,1 millones de barriles. Es el nivel más bajo desde 1983. Eso lo publicó Reuters. Y por otro lado, fíjate, no sé si viste cómo el ministro de Exteriores de Qatar llegó y saludó con respeto al primer ministro de Pakistán y al mariscal de campo Asim Munir, pero no le dio la mano a J.D. Vance. ¿Lo viste? ¿Has visto esas imágenes? Did you watch that? Did you see that footage? ¿Te refieres a las reservas de petróleo o a... The oil reserve, the Reuters report Reuters informó que las reservas de petróleo se sitúan en 9,1 millones de barriles, una reducción de esa cantidad. Y eso es un gran problema para Estados Unidos. Según el informe, las reservas han llegado a 331,2 millones de barriles. They have reached to 331.2 million barrels. And this is the worst case since Y este es el peor caso desde 1983. Pero hablo de otro punto. No es solo Estados Unidos el que está bajo una enorme presión por las reservas de petróleo. También está el gobierno de Qatar. Se les nota la desesperación en la mirada, como de alguna manera quieren poner fin a la guerra. Es el único país que no ha podido vender sus productos, su petróleo, todo lo que tienen para comerciar. Quedaron, de algún modo, aislados por la guerra. They were somehow isolated by the war. And Kuwait and Iraq, because Iraq y Kuwait e Irak, porque Irak produce más o menos 4,2 millones de barriles, y solo consiguieron vender 200,000 a través de Banias, en Siria, y luego un poco en Kirkuk, por Turquía. Pero estamos hablando de cientos de miles de barriles de petróleo, y eso es muy poco para un país donde el 90% de su presupuesto depende de la venta de petróleo. Dinero que, por cierto, va al Banco Federal de Estados Unidos. Kuwait también, completamente bloqueado. No sale nada. Los emiratíes al principio sí estaban vendiendo petróleo, pero luego los iraníes ampliaron lo que ellos definieron como el estrecho de Hormuz para incluir el puerto de Al-Fuyaya, impidiendo así que los emiratíes siguieran
siguieran vendiendo el petróleo como lo hacían antes. Los cataríes son uno de los principales productores de gas y suministran su gas a clientes muy importantes en todo el mundo, tanto en Europa como en Asia. Y se vieron bloqueados, pero no solo eso, sufrieron daños graves en sus instalaciones, valorados en unos 26.000 millones de dólares. Y durante el primer día de la guerra, esas mismas instalaciones sufrieron daños adicionales por unos 20.000 millones. Así que los daños en Qatar son enormes. Sin embargo, la relación entre Qatar e Irán siempre ha sido excelente, especialmente después del embargo que Arabia Saudí impuso a Qatar y del apoyo inmediato que Irán le ofreció. Por eso, vemos a Qatar en Suiza, negociando, proponiendo una solución y trabajando con los pakistaníes, los estadounidenses y los iraníes, porque quieren una situación pacífica en el estrecho de Hormuz y con su vecino Irán. Esto es lo que dicen hoy los países del Golfo. Irán no va a desaparecer, está en nuestras fronteras, y por eso necesitamos establecer una relación sólida, pero también un acuerdo de seguridad. Ahora has mencionado algo sobre las reservas de petróleo. Eso fue algo que dijo Donald Trump, y comentó que estábamos a 4 semanas de agotar nuestras reservas de petróleo. Es importante entender que la Reserva Estratégica de Petróleo se creó tras el embargo petrolero árabe de 1973 como una especie de póliza de seguro de emergencia frente a una gran interrupción del suministro. En su punto máximo, la reserva llegó a contener cerca de 700 millones de barriles y se convirtió en el mayor depósito de petróleo de emergencia del mundo. Vimos a los estadounidenses usarla durante la Guerra del Golfo en 1991 y después durante el huracán Katrina en 2005. Pero a mediados de junio de 2026, esa reserva estaba entre los 340 y los 330 millones de barriles, el nivel más bajo desde 1983. Y eso fue lo que generó un gran problema del que Donald Trump no hablaba, pero que se reveló después de la guerra. Para que te hagas una idea, cada día se exportan entre 18 y 20 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Hormuz, incluyendo el contrabando que los estadounidenses permiten. Cuando los estadounidenses salieron diciendo, hemos conseguido sacar de contrabando 200 millones de barriles de petróleo del estrecho de Hormuz, la gente que escucha eso piensa que es todo un logro. Todavía están permitiendo que Por eso, Donald Trump se volvió loco cuando oyó que los iraníes estaban cerrando el estrecho de Hormuz. Los iraníes saben perfectamente qué es lo que más duele a los estadounidenses y qué afecta a la economía mundial, porque según ellos, todo el mundo debe pagar. Esa fue la política de Irán cuando se le impuso la guerra, que todos pagaran el precio, no solo Irán. Por eso Irán atacó al país del Golfo, que Estados Unidos utilizó contra él como plataforma, usando sus bases militares, y por eso el petróleo ha sufrido tanto y los precios subieron, aunque ahora está bajando rápido. Alrededor de $70 el barril está bajando con fuerza siempre que Donald Trump y los iraníes sigan enviando mensajes positivos, porque el mercado ahora también está vinculado a las redes sociales y se ve afectado por las buenas o malas noticias. Así que, básicamente, la situación en la que estamos hoy es como caminar por el filo. Ambos lados quieren mostrar buenas intenciones, pero hay otros actores que no están en la mesa. Los israelíes no fueron invitados, y precisamente por no haber sido invitados, tienen la posibilidad de hacer saltar el acuerdo en cualquier momento. Y eso es lo que dijo hoy el primer ministro de Qatar en su entrevista. Siempre tienen miedo, porque hay otro elemento tanto en Estados Unidos como en Israel. Los pro-israelíes en Estados Unidos y los pro-Netanyahu. You have to understand this is the end
Quiero decir, hay que entenderlo. Para Benjamin Netanyahu, esto es el final, al menos como él lo ve hoy, y va a luchar. Está contra las cuerdas, y va a luchar, no va a rendirse. Es una persona muy astuta, muy inteligente, con muchos recursos, y no le importan las consecuencias, porque puso a Israel en guerra desde octubre de 2023, ha hecho estallar a todos los países a su alrededor y no tiene miedo de que Israel sufra más de 150.000 millones de dólares en pérdidas por las consecuencias de la guerra, a pesar de todo el apoyo que recibe de Estados Unidos, y va a seguir luchando. Creo que el margen que tiene Israel para manipular la relación entre Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, porque llevan décadas manipulando, directa o indirectamente a través de Estados Unidos, esa relación, es muy limitado. Er is dat die through Keptha en teach spanningstrumang en for sign sothit. Nor een partig wover thaserating the kabal e through Because of the initiatives on the part of Chinese and Russians. Then the Well, war that's coming another. out, Yeah, sorry. That's another point. Ese es otro punto por el que la sociedad israelí culpa a Netanyahu. Les prometió que todos los estados árabes iban a hacer cola para venir, apoyarle y unirse a los acuerdos de Abraham. Hoy, los países del Golfo, aparte de los Emiratos y el pequeño Bahrein, Arabia Saudí no se está apresurando hacia Israel. Ahora, algunos podrían decir que antes de la guerra recibían a ministros israelíes. Sí, es cierto. Un ministro israelí estuvo en Arabia Saudí unos meses antes de la guerra, en 2024 o 2023. Y desde 2010 ha habido delegaciones saudíes que han ido a Israel, incluso un antiguo general que se reunió con funcionarios israelíes en Tel Aviv. Israeli officials in Tel Aviv. But the Abraham Accord is not something that. Pero los acuerdos de Abraham no son algo que entusiasme mucho a los saudíes, porque Irán no fue derrotado. Y eso es lo que Benjamin Netanyahu prometió a la sociedad israelí, que Israel se convertiría en la superpotencia de la región. Y ahora ven a Israel completamente excluido del acuerdo, con todas las condiciones impuestas por Estados Unidos. Y los israelíes no tienen voz ni voto. Ese es el problema hoy para Benjamin Netanyahu, que no logró ganarse a los árabes. Y los estadounidenses son muy vulnerables por Freisteng. That actually they are very vulnerable to Iran. They've participated, by the way, today. Participaron, por cierto. Hoy sabemos que los árabes participaron en la guerra junto a los estadounidenses. No solo, como decían los americanos, hombro con hombro, ofreciendo todas las facilidades y todos sus aeropuertos, sino que desde el primer día participaron en los bombardeos, pensando que aquello sería el fin de Irán. Y cuando se dieron cuenta de que Irán no iba a ninguna parte, que Benjamin Netanyahu había perdido todos los objetivos que había declarado antes de la guerra, y que Donald Trump estaba dejando de lado a Netanyahu para llegar a un acuerdo, y de hecho lo está haciendo, con Irán, aceptando todas las condiciones iraníes, y no solo intentando hacerlo mejor que Barack Obama, sino dándole a Irán lo que Barack Obama no le dio. Barack Obama no levantó las sanciones secundarias. Barack Obama did not lift the secondary sanctions. So we have to see if Donald Trump is going to lift all the sanctions. Así que tenemos que ver si Donald Trump va a levantar todas las sanciones, como prometió en el memorando de entendimiento y como está estipulado en el acuerdo. Está devolviendo a Irán lo que le pertenece, algo que Barack Obama no hizo. Y va a liberar todos los activos congelados que pertenecen a Irán, mientras que Obama no liberó todos esos fondos. Además, va a compensar, y ya ha hablado con los estados árabes, que aceptaron compensar a Irán por todos los daños. De ese modo, reconoció indirectamente que fue el agresor y que no ganó. Por eso está compensando a través de un tercero. Así que Benjamin Netanyahu ya no cuenta con el apoyo de los árabes. Al contrario, hoy los árabes miran hacia Irán, porque en realidad Donald Trump y Benjamin Netanyahu reforzaron la posición de Irán hasta llevarla al nivel que tenía antes de 1979, cuando el Shah de Irán era el policía de Oriente Medio. Para mucha gente que está preocupada, incluyéndome a mí, y estoy seguro de que tú también, por Palestina y por la situación en Gaza y en Cisjordania, ¿cuál sería el resultado?
Supongamos que logran algo en Líbano. Vamos a ponernos totalmente positivos, al 100%. Van a obligar a Israel a salir del Líbano. Van a convencer a Israel de que se retire del Líbano. ¿Qué significa eso? Va a ser un nuevo comienzo para Gaza, porque al salir del Líbano tendrán más fuerzas, estarán más centrados en Gaza, en Cisjordania. ¿O crees que pasará algo bueno si se retiran del Líbano? Eso daría cierto impulso a los actos de resistencia para conseguir algo en Gaza, en Cisjordania y en toda Palestina. Well, first of all, Iran supports Bueno, ante todo, Irán apoya a los pueblos oprimidos de todo el mundo, tal como establece el artículo 154 de la Constitución, siempre que esos pueblos quieran recibir ese apoyo. Ahora bien, en el memorando de entendimiento, de nuevo, en el primer párrafo, se dice claramente que el acuerdo final confirmará la finalización permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, aunque no se limita solo al Líbano ni a las demás disposiciones de ese párrafo. Así que, en todos los frentes, incluye Gaza, incluye Yemen. Yemen también está en guerra. Hay sanciones sobre Yemen. Yemen sigue rodeado. En realidad, da igual. Yemen is still surrounded. Doesn't Sí, parece que hemos perdido a Elia. Estoy seguro de que volverá. Ah, ya estás de vuelta. Has vuelto. ¿Qué ha pasado? what happened? Yeah, yeah. So I was Sí, saying, estaba hablando de Yemen y de Gaza. En Yemen hay sanciones. Yemen sigue en estado de guerra. Acaba de terminar la guerra con los estadounidenses, que bombardearon el país sin descanso durante un mes. Y Donald Trump gastó 1.000 millones intentando doblegar a los yemeníes. Fracasó y se marchó. Pero aún así, la situación en Yemen tiene que resolverse. La situación en Gaza también está incluida cuando los iraníes dijeron en todos los frentes. Pero de nuevo, ¿cuánto puede asumir Benjamin Netanyahu? ¿Puede encargarse también de Gaza o Donald Trump va a ser más astuto? Porque hemos visto a Steve Witkoff y a Jared Kushner en Suiza como parte de la delegación estadounidense, y fueron ellos quienes prepararon el acuerdo sobre Gaza que nunca se cumplió. Entonces, van a volver a centrarse en Gaza y decir, eso no tiene nada que ver con Irán, pero queremos aplicarlo, y tenéis que retirar ese 53% y luego más, porque Hamas no está disparando, y así aumentar la presión sobre Benjamin Netanyahu. and then put more pressure on Benjamin Netanyahu. Can they do that? I think they have to do that. This is Pueden hacerlo. Yo creo que tienen que hacerlo. Aquí es donde tienen que ir a Gaza. Y aquí es donde el párrafo 13 remite al párrafo 1, significa en todos los frentes. Y es aquí donde van a tener lugar las verdaderas negociaciones entre los estadounidenses y los iraníes en relación con Gaza, una vez que se haya eliminado la amenaza en Líbano y los israelíes se hayan retirado de allí, tal como se establece en el párrafo 1. Así que el memorando de entendimiento sigue lleno de trampas, Nima, y no es tan fácil cumplirlo por completo tal como está. Sin embargo, los iraníes tienen margen para decir, bueno, no vamos a hacer esto a menos que vosotros hayáis hecho y alcanzado ese punto primero. Y eso es lo que dice el acuerdo. Tenemos un pacto de 14 puntos, y nosotros hemos cumplido nuestra parte, pero vosotros no habéis cumplido la vuestra. and we fulfill our share, but you haven't fulfilled yours, then we have to take measures against you. Entonces tenemos que tomar medidas contra ti que no te van a gustar, porque no puedes decirnos que firmaste en nombre de tus aliados, que te vas a comprometer, porque Irán sí puede firmar en nombre de sus aliados y puede comprometerse. Por eso Irán dijo, bueno, Hezbollah está disparando, luego Israel responde. Y entonces tenemos que hablar con unos y con otros. Así que lo que intenta es preparar el terreno para que los israelíes digan, basta ya de tonterías. Hezbollah solo dispara cuando vosotros les atacáis. Dejad de avanzar cuando hay un alto el fuego. Dejad de bombardear las casas y destruirlas, porque ahora mismo está destruyendo viviendas durante el alto el fuego, diciendo, no estoy atacando a Hezbollah, pero lo que está haciendo es arrasar las casas de civiles. Y esto no requiere mucha inteligencia para entenderlo. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, salió y dijo que iba a volar todas las casas, igual que hizo en Rafah.
Así que no hace falta ningún esfuerzo para adivinar lo que están haciendo los israelíes. Y con esto, volvemos otra vez al principio de nuestra conversación. El Líbano es una carga. Lebanon is a burden. Yeah, yeah. Thank you so Muchas much, gracias Elijah, por for escucharnos being with hoy. us today. Es nice Great was pleasure, bien. as always. My Un pleasure. placer. Thank you Gracias for por inviting invitarme. me.